Bienvenidos amigos, esto es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto. Recuerden que estamos en internet en vivo en www.jn19televisión.com, donde también hay importante información sobre nuestra programación. También estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día y a nivel nacional. Vámonos de inmediato con la información. Dos nuevos arzobispos auxiliares fueron consagrados para la iglesia en Lima, ciudad capital. Esto fue el sábado 6 de julio, en una ceremonia que fue presidida por el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Esta imposición del palio. Así que primero le enviamos un gran aplauso a Papa Francisco, ¿no?, que se hace presente, y a nuestro arzobispo que ahora va a profesar la fe de unidad a nuestro queridísimo Papa, de unidad a todos nuestros hermanos obispos y al pueblo de Dios. Con la imposición del palio al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, se inició la misa de ordenación episcopal de los dos nuevos obispos auxiliares de Lima, Monseñor Ricardo Rodríguez y Monseñor Guillermo Elías, en la Basílica Catedral de Lima, el último sábado 6 de julio. «Ustedes son mis dos alas para volar», expresó el arzobispo de Lima durante su homilía. Monseñor Carlos Castillo Matasoglio distinguió a la ciudad de los Reyes como una sociedad resquebrajada, sobreviviente en medio de tantos problemas. Reflexionó en su mensaje de la misa que presidió y que fue concelebrada por los jesuitas Cardenal Pedro Barreto Jimeno, Monseñor Alfredo Vizcarra, presidente de la Red Panamazónica REPAN, Padre Juan Vitton, capellán de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Nosotros no somos una iglesia de santos, no somos una iglesia de puros. Llevamos este tesoro en vasos de barro, pero justamente si reconocemos que somos ese barro, dentro de los límites, sin exagerar, pero tampoco sin evadir, el Señor puede hacer muchísimo, porque somos como esa vasija que el Señor va construyendo. En medio de palmas que acompañaban los cantos, el también primado del Perú se refirió a la importancia que se le debe dar a la buena noticia, aquella que lleva esperanza aún en un mundo donde las formas sociales del mal, como la corrupción, la destrucción de la familia y el maltrato a las personas, se multiplican. Son de nuestro pueblo peruano, de nuestra Lima, que parece resquebrajarse con tantos problemas, pero que sin embargo está asistida por la fuerza del amor del Señor, de aquellos que el Papa llamó los santos profetas del Perú. Durante su homilía, Monseñor Matasoglio sostuvo sentirse muy agradecido con los obispos, porque cuando fue párroco por primera vez, le enseñaron cómo seguir el camino. Y ustedes, Guillermo, Ricardo, nos enseñan eso a lo largo de todo su camino sacerdotal, de toda su vida cristiana, desde la parroquia de Guadalupe, donde estaba Ricardito, ¿no es cierto?, como fiel, como mocoso, joven, en el grupo juvenil, y también en nuestro barrio, en Lince, mi querido Guillermo. Nosotros todos somos pueblo como ustedes, hermanos. Somos pecadores como ustedes. Y como le decía ahora a la gente cuando entraba, son nuestros hijos. Ambos realizaron sus estudios en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Incluso fueron ordenados por el cardenal Juan Landázuri Riquets. Luego de dar lectura a la solicitud de consagración episcopal enviada por el Papa Francisco, los obispos recibieron la mitra y el anillo, así como el báculo que los distingue como los nuevos obispos auxiliares de Lima. El arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, reflexionó en la misa dominical en torno al Evangelio que habla sobre la alegría. En su homilía, Monseñor Castillo destacó el amor de Dios como una herramienta para alcanzar la verdadera felicidad. Consuelo, de amor, de cariño. Y por eso el corazón nuestro se alegra también, y así nuestro pueblo, con la alegría del Evangelio, está llamado a florecer. Es como un agua que nos riega y nos hace crecer. Por eso en el Salmo toda la tierra aclama al Señor, porque está llena de felicidad. Esta dicha, esta felicidad, no es una felicidad cándida, tonta. Es una felicidad que tiene razones profundas,
porque Dios, amándonos, ha recreado nuestras relaciones, convirtiéndonos de un pueblo que se divide, que se pelea, donde rige la corrupción, los malestares, los maltratos. Es un pueblo que llega a corregirse por obra del amor de Dios y constituye lazos de amor y de justicia. Y por eso, para que no sea cándida nuestra alegría, el Señor nos habla hoy día a través de Pablo que no debemos de gloriarnos de las cosas que nosotros mismos hacemos, sino solamente de una cosa, de la cruz de Cristo nuestro Señor, quien se entregó por nosotros gratuitamente. Y ahí está el fundamento secreto de la alegría. Parece un hecho triste, porque en esa cruz el Señor murió. Sin embargo, es un hecho alegre porque murió por amor. Se entregó por nosotros. Y todos nos entregamos unos por los otros y ayudamos a quienes más necesitan. Si es que estamos dispuestos a dejarnos llevar por el amor del Señor, entonces las cosas cambian. Hay una alegría profunda que inunda el mundo y por eso no nos gloriamos sino en la cruz de Cristo, que ha sido el cumplimiento de la promesa de traernos por parte de Dios la alegría, Jesús entregando su vida por nosotros. Y de ella brota la resurrección, que es la fuente de la alegría. Por eso el Evangelio de hoy, que continúa la lectura que hemos venido haciendo todos los domingos del Evangelio de Lucas antes de la Pascua, nosotros antes de la Cuaresma, nosotros vemos aquí cosas muy importantes. El Señor quiere llegar a todos los seres humanos. Hoy en la mañana el Papa ha recordado, hoy al mediodía de Roma, ha recordado que los 72 esconden los 72 pueblos que en el Génesis se citan como todos los pueblos de la tierra. Todavía era poquita la gente. Y esos 72 hoy día son los millones de pueblos que tenemos. Y por eso también el Señor designa a esos millones de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de discípulos misioneros, como dice el documento de Aparecida y como le encanta decir al Papa Francisco. Hay millones, pero que no son tan grandes como los miles de millones de pueblos y de gente que existe en el mundo. El Señor nos sigue enviando por delante. Nos manda de dos en dos. Y qué bonito, ayer hemos ordenado a dos, de dos en dos, para que vayan a anunciar el Evangelio y podamos tener una Lima llena de alegría por el anuncio del Evangelio. Los sacerdotes que ahora son obispos, Ricardo Rodríguez y Guillermo Elías, que ahora ¿dónde están? De dos en dos han ido por sus parroquias. Ahora por eso no han venido hoy día. Ya van a venir, no se preocupen. Pero ellos son justamente los discípulos que son enviados para alentar a la gente. Siempre somos pocos, dice el Señor, y hay que pedirle siempre que nos envíe discípulos, discípulos misioneros. Y hoy todos estamos llamados también a escuchar ese llamado del Señor y a pedirle al Señor que nos envíe esos discípulos misioneros para que llenen de alegría al mundo. Por eso, toda la imagen que vemos en Lucas, en este Evangelio, es que nuestra iglesia es una iglesia en camino. Pónganse en camino. Y por eso es una iglesia, como el Papa dice, en salida, permanentemente. La selección peruana de fútbol llegó a Lima y fue recibida por cientos de hinchas esta mañana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La bicolor, como todos lo sabemos, se convirtió ayer domingo en la subcampeona de la Copa América. Los hinchas no dudaron en acompañar el bus que trasladaba a la bicolor a la sede de la Videna. Y nos vamos para acá para contarles que desde ayer los hinchas peruanos en diversas regiones del país mostraron su estímulo, sus ganas y también su ánimo y aliento a la selección peruana que disputó ayer el primer lugar, en el caso se quedó en el segundo lugar, de la Copa América. Todo el país fue incondicional y alentó desde antes de los 90 minutos. En diferentes regiones se vivió una fiesta en la esperada final de la Copa América. En Huancayo, los pobladores se reunieron en diferentes parques donde se instalaron pantallas gigantes.
La previa se festejó desde temprano y estuvo acompañada con música. El momento más gritado fue el gol de Paolo Guerrero. Pese a la derrota, el pueblo agradeció la entrega de los seleccionados y confían en un buen rendimiento en las próximas eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Yo estoy satisfecho porque Perú se reivindicó con los triunfos después de los partidos que tuvo, pero ahora ya nos dejó la satisfacción de este segundo puesto. Perú tiene para más, es un muy buen equipo y tiene mucho potencial. En Piura, los hinchas se reunieron en la Plaza de Armas y a pesar de que el resultado fue adverso, ellos reafirmaron su apoyo a los dirigidos por Ricardo Gareca, que lo dejaron todo en la cancha. Culminado el encuentro, el público continuó con los festejos por el esfuerzo mostrado por la bicolor y tomó el óvalo Grau. Ayacucho también se sumó a las muestras de aliento a la bicolor. Desde la Plaza de Armas de Huamanga, el público disfrutó y celebró la entrega de los seleccionados. Eso en todo el Perú, pero en Brasil, en los exteriores y al interior del estadio Maracaná, los peruanos quedaron satisfechos el domingo pese al resultado de 3-1 ante Brasil en la final de la Copa América. Hay una sensación de que el equipo Inca tuvo una sorprendente oportunidad para renacer. Entre tanto, Brasil se alzó con la copa más importante del continente y la televisión internacional lo destaca de la siguiente manera. Perú perdió el domingo la final de la Copa América contra Brasil, pero sus aficionados comparten un sentimiento de satisfacción tras la actuación de su equipo. A las afueras del Maracaná, los hinchas de la blanquirroja reconocieron el camino recorrido en el torneo tras un inicio adverso. Fue bueno, Brasil jugó muy bien, ganó, fue merecido. Perú también hizo lo suyo. No pudimos suerte, pero así es el fútbol, ¿no? Se gana y se pierde a veces. Desde Lima, los peruanos vieron en pantallas gigantes la final a la que Perú llegó después de deshacerse de Uruguay en cuartos y derrotar a Chile en semifinales. No, del equipo que ha jugado muy bien, que cada vez estamos mejorando, que nos ha regalado una linda, hermosa final, que lo dimos todo en la cancha y que arriba Perú. Los dirigidos por Ricardo Gareca pudieron recuperarse del golpe anímico que sufrieron en fase de grupos, por la goleada 5-0 que les propinó precisamente Brasil. Brasil derrotó 3-1 a la selección inca y consiguió su 9º campeonato internacional tras un torneo en el que su fútbol fue de menos a más. Brasil es nuevamente rey del fútbol sudamericano, 12 años después de su último triunfo en Venezuela 2007. Hacemos una pausa, volvemos con más información para ustedes. Esto es JN Noticias. Esto es, amigos, JN Noticias. Continuamos con más información. En medio de una verdadera fiesta llegó a la ciudad de Moquegua la antorcha panamericana, todos con una sola motivación: llevar la llama que fue encendida en México luego a la ciudadela de Machu Picchu en el Cusco y que tiene como destino final la ciudad capital, Lima.
El Instituto Geofísico del Perú da cuenta de un movimiento telúrico registrado esta mañana a las 9:15 en la ciudad de Amazonas, específicamente a 30 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, Condorcanqui, en Amazonas. Esto fue de 4 grados en la escala de Richter a una profundidad de 34 kilómetros, intensidad 2 en Santa María de Nieva, como les dijimos, según la información que nos ha entregado el Instituto Geofísico del Perú. Y esta mañana, en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó juramento al almirante Jorge Moscoso Flores como nuevo ministro de Defensa en reemplazo del fallecido José Huerta. Asimismo, hizo lo propio con Luis Castillo como titular del Ministerio de Cultura. Al cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura, formula la señora Ulla Sarela Holmquist Pacha y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura, formula la señora Ulla Sarela Holmquist Pachas, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, y Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Ministro de Estado en el despacho de Defensa, al señor Jorge Ricardo Francisco Moscoso Flores. Regístrese, comuníquese y publíquese. Señor Jorge Ricardo Francisco Moscoso Flores, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. El ministro de Defensa, Jorge Ricardo Francisco Moscoso Flores, vicealmirante con 41 años de servicio a la Marina de Guerra, ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además ha ocupado los cargos de comandante general de operaciones de la Amazonía y Quinta Zona Naval y ha sido subjefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. Señor Luis Jaime Castillo Batters, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Luis Jaime Castillo Batters es doctor en antropología por la Universidad de California, ha sido viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y profesor invitado en Harvard, además de otros cargos y estudios que ha realizado. Ha sido miembro extranjero también de la National Academy of Science. Luis Jaime Castillo Batters, nuevo ministro. Bien, y sobre la situación de Ollanta Humala, hoy se ha dado una cosa bastante, digamos, inesperada en este caso. Se ha suspendido la audiencia de control de acusación contra el expresidente nacionalista. El juez Richard Concepción Carguancho ha indicado que la cita judicial se realizará el próximo 6 de agosto, es decir, poco menos de un mes. ¿Y esto por qué? Porque según el magistrado habrá tiempo suficiente para que la defensa de los involucrados puedan revisar los nuevos documentos presentados por la Fiscalía y que complicarían la situación del exmandatario y también de su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. El diario La República, que es la que tienen en sus pantallas, por cierto, ha escrito sobre una entrevista que ha concedido el fiscal Germán Juárez Atoche sobre este caso. Vámonos ahora con la información internacional.
Una pareja de recién casados ha viajado desde su natal Polonia hasta el Vaticano para conocer al Papa Francisco. Ambos llegaron vestidos de novios y recibieron la bendición papal. Katarzyna y Michael se casaron hace unos días en Polonia. Al día siguiente de su boda, viajaron a Roma para ver al Papa y recibir la bendición que da a los recién casados. Por eso han venido vestidos de novios, aunque estemos a más de 30 grados. Vinimos a la audiencia porque sabíamos que bendice a los recién casados y queríamos tener esta experiencia porque es el único momento de nuestra vida en el que podremos estar tan cerca del Papa así vestidos. Han sido momentos de muchas emociones, pero lo más impresionante para Katarzyna ha sido dar la mano al Papa, aunque solo hayan sido 2 segundos. Tuve la suerte de sostener la mano de Francisco durante unos segundos. Por supuesto, empecé a llorar. Están muy ilusionados y alegres y saben que ahora comienzan un reto que dura toda la vida. El matrimonio es estar juntos en una unión, estar ahí para ayudarnos en todas las situaciones, en las buenas y sobre todo en las malas. En realidad es ser feliz hasta el final de la noche. Esperan poder volver a San Pedro dentro de unos años para recibir la bendición del Papa cuando celebren sus bodas de plata. Y el Papa Francisco ha manifestado nuevamente, porque no es la primera vez que lo hace, su deseo de viajar a su tierra natal, Argentina. Y esto podría darse en el año 2020, uno de los pocos países de Sudamérica que hasta el momento no ha visitado el Santo Padre desde su elección pontificia es Argentina, desde hace ya 6 años. Él ha dicho lo siguiente: me gustaría visitar la Argentina el próximo año, según el pontífice ha declarado en una entrevista al diario La Nación. Según la nota, el viaje podría concretarse en el segundo semestre a incluir en el momento en que se puede incluir también a Uruguay en esa peregrinación. Así que estaremos a la expectativa de si este deseo del Santo Padre se cumple luego de la revisión, sin duda, de la recargada agenda que el pontífice tiene durante este año. Y luego de 5 años de guerra en Ucrania, la iglesia local sueña con que la posible presencia del Papa Francisco en la región sirva para denunciar este conflicto que ha sido olvidado por muchos y que traiga vientos de verdadera paz. El arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana ha invitado al Papa a Ucrania. Tras 5 años de guerra en el Donbass, sueña con que la presencia de Francisco en la región sirva para denunciar esta guerra olvidada y traiga nuevos vientos de paz. Desde hace 5 años, Ucrania es víctima de una guerra que el Papa ha llamado una guerra híbrida, que no solo se hace con armas extranjeras, sino también con desinformación, con la distorsión de la verdad. La visita del Santo Padre a Ucrania sería una posibilidad muy elocuente y simbólica de poner fin a esta guerra. Es la opinión de muchos, no solo de los católicos. El viaje ha sido una de las propuestas de los 2 días de reuniones de representantes de la Iglesia greco-católica ucraniana con el Papa y con autoridades del Vaticano, de la que el arzobispo mayor ha salido muy satisfecho. Llegaron con la preocupación sobre el papel de las iglesias católicas orientales y regresan a casa con un proyecto de futuro. Muchos se preguntan esto, con la condena del uniatismo como método para lograr la unidad plena y visible de la Iglesia de Cristo, ¿qué ocurre con las iglesias católicas orientales? El Papa dio una respuesta más que clara, elocuente y simbólica. El Papa quiere que nuestra iglesia, pero también las demás iglesias católicas orientales, se desarrollen y florezcan. El arzobispo mayor considera también que una de sus principales misiones es construir buenas relaciones con la Iglesia ortodoxa. Explica que en los últimos 5 años no ha podido avanzar en el diálogo con los ortodoxos de su país que dependen del Patriarcado de Moscú, pero que él sigue llamando a sus puertas porque no se considera un rival. No queremos ser obstáculos, sino catalizadores del ecumenismo. No solo queremos entender por qué hay dificultades entre nosotros, sino que queremos ser los primeros en anunciar esta necesidad vital de unidad cristiana de la que hay que dar testimonio. Consideramos que la misión ecuménica forma parte de la identidad de una iglesia católica oriental. La Iglesia greco-católica ucraniana es, después de la latina, la segunda tradición católica más numerosa. Cuenta con entre 6 y 10 millones de fieles, especialmente en Ucrania, pero también en Polonia, Canadá, Estados Unidos y Brasil.
Y los obispos dominicanos han reafirmado su creencia en la equidad e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y consideran la necesidad de eliminar el término género de la política educativa para evitar la intromisión de lo que ellos consideran ideología de género que, están seguros, la mayoría de la sociedad no desea. En consecuencia, el episcopado ha exigido la derogación de esa orden para poder iniciar un diálogo abierto, democrático y transparente, además de participativo, y apoyar la iniciativa que los laicos han manifestado en las calles durante los más recientes días. Y el Papa Francisco ha celebrado una misa con migrantes y refugiados reunidos en la Basílica de San Pedro. Entre ellos estaban también voluntarios que dan todo de sí para ayudar a estas personas. La Basílica de San Pedro acogió una inusual celebración litúrgica. Recibió a migrantes, refugiados y voluntarios para los que el Papa en persona celebró misa. Francisco mantuvo el gesto grave durante toda la ceremonia. Durante la homilía casi se le saltan las lágrimas al enumerar los tormentos por los que pasan los migrantes y refugiados por ser los últimos. Francisco no entró a valorar las decisiones políticas tomadas con respecto a la migración, pero pidió que no se reduzca mínimamente la gravedad de este drama humano. Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie, non si tratta solo di migranti che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata. La ONU ha advertido que desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había producido semejante número de desplazamientos a nivel mundial. Más de 70 millones de personas en el planeta huyendo de hambre, miseria y guerra. Al terminar la misa, Francisco saludó a todos los participantes en la ceremonia uno por uno, unas 250 personas en total. Bien amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en JN19.